18. Vamos a leer desde el versículo 15, aunque hoy nos toca abarcar la segunda parte de este pasaje, pero para mantener el contexto, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta es una afirmación muy fuerte, ¿no? Si entendemos que en este tiempo ser gentil y ser publicano era considerado ser un traidor a su propio pueblo. Publicano eran aquellos que cobraban impuestos a favor de Roma y eran considerados enemigos del pueblo de Israel, y dice: tenlo por gentil y publicano. Versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Hasta ahí. Tome asiento si lo desea. No sé, Adrián, si hay algún micrófono abierto que esté alimentando. Hay como un retorno. Adrián no está, ¿no? Ahí le pedimos. No sé si hay algún otro micrófono que está alimentando un retorno. ¿Están todos apagados? Está bien entonces. Está bien. Por atrás. Ahí. Ok. Este es un pasaje que venimos tratando desde el domingo pasado. Traemos un argumento largo del por qué es necesaria la disciplina en la iglesia. Un pasaje, como dijimos, muy contracultural. O sea, es poco común hablar de disciplina. Es poco común hablar de disciplina en nuestra sociedad. Generalmente la disciplina es tomada como algo que limita la libertad, algo que es prejuicioso, algo que es autoritario. Pero ciertamente el Señor en este pasaje nos da un mandamiento y nos dice que nosotros debemos ir y debemos confrontar al hermano que se encuentra en alguna práctica de pecado. Y me gustaría, sé que no puedo abarcar todo lo que hemos hablado el domingo pasado, para lo cual le hemos compartido a ustedes la grabación del sermón pasado, pero para tener una idea de lo que hemos hablado, lo voy a hacer muy resumidamente, muy superficialmente, así que es necesario que usted pueda ver el argumento completo en el desarrollo del sermón pasado. Y obviamente debemos reconocer que no es normal hablar de disciplina. Las personas se ponen nerviosas cuando hablamos de disciplina. Es algo que prácticamente, aún en los colegios que esperábamos que nuestros niños reciban disciplina, hoy hablar de disciplina en los colegios es algo que pareciera que no fuera adecuado. Pero es en la sociedad en la que vivimos, y a esto no escapa obviamente la iglesia, que está compuesta por personas que fueron educadas y que vienen también de un contexto social como el que estamos viviendo. Pero el Señor Jesucristo dice: ve y reprende al hermano que está pecando. Y pudiera suceder lo siguiente en nosotros. Pudiera suceder que la persona que va a ser reprendida asuma esa corrección como un ataque individual, como un ataque personal, como un acto de soberbia, ¿no? Decir, bueno, ¿quién se creen las personas que han de tomar esta posición para decirme que yo estoy haciendo las cosas mal? Un acto autoritario, algo que no debería practicarse.
el que no tienen misericordia. Esto también es muy común, decir, bueno, el hermano no se arrepiente, no cambia su posición y buscan generalmente las personas la victimización y dicen, bueno, no tienen misericordia conmigo, y las personas que están llevando este proceso de disciplina son personas que no se apiadan, que son despiadadas. Y eso puede suceder en la persona que está recibiendo la disciplina, el acusar a las otras personas de falta de misericordia. Pero también algo sucede en nosotros, los que recibimos este mandato de ir y reprender a aquellas personas que están practicando el pecado. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ir a una persona y decirle que deje de hacer lo que está haciendo? ¿O quién está libre de pecado para dar estos pasos en la disciplina de un hermano? Algunos podrían decir, bueno, pero ¿no es falta de amor cristiano? Y era una de las incógnitas que nos presentábamos el domingo pasado. Cuando una persona está en un pecado individual, quizás está pecando contra el Estado, quizás está quedándose con cosas que no deben, porque, no sé, cobrando un plan que no debe, un dinero que no debe, y ese dinero ha pasado a ser el sustento de su casa, y cuando nosotros vamos y le decimos a la persona, tú estás mintiendo, estás ofendiendo a Dios y debes arrepentirte de esto, cualquiera podría decir, eso no es correcto, la persona necesita ese dinero. No importa que mienta, no importa que no le corresponda, es algo que debía arreglar con el Estado. La Iglesia no debería meterse en esas cosas, pero el Señor nos dice, ve y reprende. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿no es cruel esto? ¿No es cruel en la posición que nos estamos poniendo? Pero hacer, hermanos, lo que el Señor nos demanda en este texto no tiene nada que ver con ser duro, no tiene nada que ver con ser antipático, no tiene nada que ver con ser autoritario, no tiene nada que ver con ser inmisericordia, o sea, con no tener misericordia, no tiene nada que ver con ser legalista, para nada. Y tiene que ver con tres cosas que hemos presentado el domingo pasado. Tiene que ver con amor, tiene que ver con la práctica del amor, tiene que ver con una coherencia espiritual y tiene que ver con una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y hemos visto la primera parte y yo quiero resumirla o hacer un breve resumen de esto. En primer lugar, es por amor a la persona que se ha desviado del camino de la santidad. Porque apartarse de la sencilla obediencia a Cristo y deslizarse por la senda del pecado es ir a la boca del diablo. Y cualquier hermano que vea a su hermano dirigirse a la boca del diablo y no lo detiene, esa persona no puede ser considerado un hermano. O en verdad tú no lo estás considerando a esa persona como un hermano. Tú en realidad, aunque dices que es tu hermano, lo estás considerando como un bastardo, porque si fuera tu hermano, lo detendrías. Así que es, en primer lugar, amor por el hermano, es amor por la iglesia, o sea, es amor por la iglesia que pertenecemos. Amamos nuestra iglesia, y porque amamos a nuestra iglesia en el sentido de que amamos a nuestros hermanos más pequeños en la fe. Cuando nosotros permitimos la práctica del pecado en la iglesia, cuando permitimos que personas tengan conductas pecaminosas dentro de la iglesia y que la iglesia sabe de esas conductas, y permitimos que esto suceda, los hermanos más pequeños son moldeados de acuerdo a esos parámetros. Si ser mentirosos es algo normal dentro de la iglesia, entonces prontamente los más pequeños en la fe entenderán que la mentira es algo que puede practicarse dentro de la iglesia y que es parte de la vida cristiana. Quizás si tú eres más maduro en la fe y tienes una fe sana y coherente, quizás que un hermano esté pecando dentro de la iglesia pueda no afectarte. Pero quiero decirte que cualquier pecado que se esté propagando dentro de la iglesia va a ser un pecado que va a afectar a los más pequeños en la fe. El pecado nunca está estático. El pecado siempre contamina, siempre crece, siempre alcanza a todos y más rápidamente a los más débiles en la fe. Así que como amamos a nuestra iglesia y amamos a nuestros hermanos que están creciendo en la fe, entonces somos llamados
a corregir, a confrontar a aquellos hermanos que están en una conducta pecaminosa. Y la segunda cosa es porque entendemos que cuando se permite el pecado dentro de la iglesia, el Espíritu Santo se constricta. El Espíritu Santo se entristece. Claro, alguno pudiera decir, bueno, no notamos eso. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo está entristecido en la iglesia porque muchos de los hermanos están viviendo como bien le parece. Porque hay hermanos que están en fornicación, porque hay hermanos que están en engaño, porque hay hermanos que están viviendo una vida fuera de la iglesia, en sus propios barrios, como el peor de los inconversos o como cualquier otro inconverso que está en el barrio. Y usted podrá decir, bueno, no pasa nada, sí. El Espíritu Santo se entristece y cuando el Espíritu Santo es entristecido, no es que el Espíritu Santo se va de la iglesia, no, el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo no abandona la iglesia, pero sí limita su poder. Limita su poder. Y esto significa que ya no vamos a ver conversiones dentro de la iglesia. No vamos a ver el poder del Espíritu Santo transformando los corazones. No vamos a sentir el gozo que sentíamos. Perdemos el gozo. Perdemos ese deseo de amar al Señor, de abrazar al Señor. La iglesia pierde poder. El Evangelio pierde poder. Porque ya nuestro testimonio es afectado y el Espíritu Santo no obra a través de nuestras proclamas. Entonces, por amor a nuestro hermano, por amor al Espíritu Santo, hacemos caso de lo que el Señor nos dice de ir y confrontar a aquellos hermanos que están en un camino de pecado. Y obviamente, como dijimos el domingo pasado, hermanos, debemos comprender que la iglesia es una barca que nos contiene a todos. Si alguno cree que la iglesia es una especie de comunidad, acuática, donde cada cual tiene su velerito y nos... No, estamos todos en una misma barca. Todos en una misma barca. Y lo que le sucede a esta barca, le sucede a todos. Si tú dejas que alguien haga un agujero en esta barca, el agua que entra por ese agujero no va a ahogar solo a esa persona, nos va a ahogar a todos. Entonces cada uno de nosotros debemos entender que lo que hace un hermano dentro de la congregación afecta el testimonio de toda la iglesia y obviamente afecta el nombre del Señor. Además es un acto de amor por el mundo. Imagínense, el mundo está perdiéndose, el mundo está camino a la destrucción. Y nosotros queremos decirle al mundo que el Evangelio es poderoso. Queremos decirle al mundo que nosotros tenemos la respuesta para que ellos puedan escapar del pecado, de la perdición, de la destrucción y el juicio. Queremos decirle que el Evangelio tiene poder para transformar al pecador aún más ruin que pudiera venir a esta iglesia. Pero cuando los inconversos ven que nosotros vivimos al igual que ellos, cuando ven que el mismo mentiroso de su barrio se congrega en este lugar, incluso se para detrás de este púlpito y enseña a los demás, entonces la iglesia y el nombre del Señor es vituperado. Y perdemos la posibilidad de que el mundo conozca que el Evangelio sí es poderoso, que el Salvador salva y que el mensaje del Evangelio es poderoso para transformar cualquier persona. Y como decía el domingo pasado, cuando nosotros permitimos que en la iglesia se practique el pecado, entonces vacunamos a las personas inconversas contra el Evangelio. Nunca más querrán oír del Evangelio. Y seguramente dirán lo que muchos de ustedes han escuchado. Son hipócritas, son igual de mentirosos, son adúlteros, es igual o peor. Y si estoy así en el mundo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pero por sobre todas las cosas, además de entender que es amor al hermano que está por estrellarse, amor a nuestra iglesia por los más pequeños en la fe y por el testimonio de la iglesia y por el Espíritu Santo y por el testimonio que damos al mundo a fin de que el mundo reciba una visión correcta del Evangelio, por sobre todo es amor a nuestro Señor, porque amamos al Señor, porque amamos su fama, porque amamos su nombre, porque nos duele ver que el nombre del Señor es vituperado, porque nos duele ver aquellas personas que se llaman cristianos y viven como el mundo, traen vituperios al nombre de Cristo. Y cuando vemos personas
que traen vituperios al nombre de Cristo, decimos, no podemos hacerle esto a nuestro Señor. El Señor merece una novia santa y pura y no una prostituta. Una novia santa y pura, y es eso la iglesia. Y eso requiere, obviamente, que nosotros atendamos el llamado del Señor. Y el segundo punto, entonces, tiene que ver con el amor, dijimos, pero también tiene que ver con una coherencia espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que ver que sea lógico lo que ocurre. Si decimos que somos santos, que somos apartados, entonces debemos vivir como tales. ¿Qué es la iglesia? O mejor dicho, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un grupo de personas que solo comparten intereses comunes. Es decir, al hermano Ricardo le gusta cantar, a mí me gusta cantar, no sé, al hermano Roberto le gusta leer la Biblia, a mí también, nos gusta cantar, nos gusta orar, a todos nos gusta eso, entonces nos hemos puesto de acuerdo, como, no sé, como los motoqueros que les gusta andar en moto, usar casco y usar una chaqueta y andar en moto, y eso es una comunidad y lo podemos comprender porque tienen cosas en comunes. Entonces la iglesia debe ser algo parecido como eso, no. La iglesia no es un grupo de personas que porque le gusta cosas en comunes se juntan para hacer eso. Obviamente si eso fuera así, si simplemente nos reunirían nuestros gustos, en este caso no tendría sentido que haya disciplina en medio de nosotros. No es un grupo que se junta por iniciativa propia, es decir, que se nos dio la gana reunirnos. No es una reunión casual de personas religiosas. No es un fenómeno que se puede explicar socialmente, no sé, como los motoqueros, como los que juntan estampillas, como los que se juntan para hacer avioncitos y volarlos. Eso tiene una explicación. Bueno, la iglesia no tiene una explicación. No puede explicarse socialmente ni culturalmente. La iglesia es una realidad sobrenatural gestada por la palabra de Dios. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios. Dios nos ha llamado. Nuevamente y despacio. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios de una forma sobrenatural. ¿Por qué estás tú aquí? Si no fueras que me dijeras, bueno, no sé, porque vi ruido y entré, porque alguien me dijo que viniera, porque no sabía qué hacer y vine. Si no es que no sabes o puedes explicar la razón por cuál te dio curiosidad y entraste. Si no es así, si tú no entraste por sola curiosidad a este lugar, entonces tú estás aquí porque has sido convocado por el Dios eterno. Es el Dios todopoderoso el que te ha llamado y el que te ha traído a este lugar, con un llamamiento poderoso. Eres parte de un grupo llamado por Dios para salir del sistema anticristo que la Biblia llama el mundo, para vivir como un adorador consagrado para la gloria y fama de nuestro Dios. Y eso es, hermano, lo que significa el término eclesia. En el versículo 18 nosotros vemos que aparece esta palabra de boca de nuestro Señor Jesucristo y dice, ve y dilo a la iglesia. Y es la segunda vez que aparece esta palabra en los evangelios de boca de nuestro Señor. En el capítulo 16 también aparece eclesia. ¿Y qué es eclesia? ¿Qué es traducido iglesia? Bueno, significa llamar afuera. Es una reunión que ha sido llamada afuera, llamada a salir. Es los que han sido llamados a salir. Por tanto y por definición, los creyentes son santos. La palabra santo significa separar, sacar, para un fin y un propósito distinto. Entonces significan los que han sido apartados, separados, sacados, arrancados del reino de las reino de las tinieblas y puestos aparte para vivir bajo el gobierno de nuestro Señor.
el gobierno amable y bondadoso y amoroso de nuestro Dios. La iglesia es una reunión exclusiva. Exclusiva. Eso significa que es para unos pocos, que no es para todos. Exclusiva. No es algo inclusivo, que es para todo el mundo. No, es exclusiva. Ahora es muy común escuchar hablar de la inclusión y está muy bien en ciertas cuestiones hablar de ser inclusivo, incluir a todas las personas, pero cuando hablamos de la iglesia no es un grupo inclusivo, sino es un grupo exclusivo, exclusivo. Son aquellos que han sido traídos por el Padre a confesar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y como Mesías. La mesa del Señor en la cual hemos participado no es una mesa que incluye a todas las personas. La mesa del Señor es una mesa exclusiva, donde quizás algunos de tus hijos más pequeños todavía no pueden sentarse en ella. Aunque los amas, no pueden sentarse en esa mesa, porque esa mesa es una mesa exclusiva para aquellos que han sido llamados por Dios. Pero sí es un lugar exclusivo y esa obviamente es nuestra identidad. Somos santos, no somos perfectos, no somos impecables, nos falta mucho obviamente para eso. Pero sí somos los que no queremos pecar, sí somos los arrepentidos, los que tienen hambre y sed de santidad, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, obviamente que es injusto pedirle peras al olmo, ¿no? El olmo no da peras y es injusto pedirle peras al olmo. Pero esperar santidad de los santos no es pedirle peras al olmo, es pedirle peras al peral. Los santos deben dar frutos de santidad. Por lo tanto, si tu hermano peca, dice nuestro texto, dile que se está olvidando de quién es, se está olvidando de su identidad. Dile que está renunciando a su altísimo llamado, el llamado que Dios le ha dado en medio de las naciones. Porque si la iglesia, hermanos, barre el pecado debajo de la alfombra, entonces niega su identidad y menosprecia su sagrada vocación. Una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia bíblica, es una iglesia que ama, que se compromete de esta manera y que es coherente con su identidad y con su profesión cristiana. Bueno, tú puedes decir, bueno, sí, pastor, yo entiendo de que Dios nos ha separado, que somos santos, que somos distintos, y porque somos santos y somos distintos, y Dios espera de nosotros santidad, espera a Dios santidad. No es que podemos decir, bueno, es que podemos, no. Dios espera de nosotros perfección, porque dice que el que no es santo, sin santidad, nadie verá a Dios. Es eso lo que Dios espera de nosotros. Y entendemos entonces nuestra vocación, entendemos nuestra identidad. Pero tú puedes decir, bueno, sí entiendo, pero ¿quiénes somos nosotros para someter a una persona a un proceso tan traumático? ¿Acaso nosotros tenemos el derecho de confrontar a una persona de esa manera? ¿Tenemos el derecho de ir incluso con testigos a confrontar a una persona que está en una situación pecaminosa? ¿No es algo que deberíamos dejar en las manos de Dios? ¿Qué cree usted? ¿No sería mejor decir que se las arregle con Dios? ¿No sería mejor decir, bueno, que Dios actúe, que sea Dios el que resuelva esta situación? ¿Acaso nosotros no somos el Espíritu Santo? Pero es verdad y debemos admitir que ninguno de nosotros tiene autoridad ni derecho
Ninguno de nosotros tiene autoridad ni derecho de meterse en la vida de ninguna persona por nuestra propia cuenta. Hermanos, no tendríamos nosotros ningún derecho, absolutamente ningún derecho, a proceder de esta manera si no fuera que el Señor nos hubiese mandado hacerlo. No vamos con nuestra autoridad y lo vemos claramente en el texto. No es que el texto está diciendo, bueno, si tú quieres. No, es un mandato, es un encargo del rey. Te dice, ve. Si tu hermano peca, ve. Es un mandato. Es una orden. No es una sugerencia. O confrontamos al hermano o desobedecemos a Dios. Y no hay alternativa para esto. Punto 3. Tiene que ver también con nuestra responsabilidad como iglesia delante de Dios. Pues la iglesia no solamente es una comunidad de santos. Decir, ok, entendimos, la iglesia es una iglesia de personas apartadas por Dios para salir del sistema del mundo, para vivir de una forma diferente. Somos personas que amamos a Dios y que luchamos contra el pecado, eso lo entendemos. Pero hay otra cosa que debemos entender, que la iglesia tiene una responsabilidad como institución. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto es dicho a la iglesia. El Señor se dirige a la iglesia y le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién es la máxima autoridad del universo? ¿Quién es la máxima autoridad del universo? No tenga miedo, Dios. Amén. Dios es la máxima autoridad del universo. Ahora, ¿cómo es que gobierna Dios este universo? En este mundo Dios gobierna delegando autoridad a instituciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos habla de la institución del Estado, en quien Dios ha delegado cierta autoridad. Y Romanos, el capítulo 13, del versículo 1 al 5, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, esto es, a los gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a las autoridades terrenales, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo dice que el Estado lleva la espada. Esto es entendible, ¿no? O sea, es entender que el Estado lleva la espada, el Estado está armado, el Estado lleva una pistola y él está capacitado y ha recibido autoridad para usar esa arma. Y ahora, ¿por qué lleva la espada el Estado? El texto dice porque es servidor de Dios. ¿Y quién le ha dado esa espada al Estado? Dios mismo. Dice que Dios le ha dado. Así que obedecemos a las autoridades terrenales, no solo porque tenemos miedo a que nos pegue un tiro, sino también por conciencia. ¿Por qué? Porque la autoridad que tienen no viene de ellos mismos, sino es una autoridad que viene del cielo. Es una autoridad que Dios le ha dado. Así que cuando obedecemos a las autoridades,
a Dios obedecemos. Y cuando nos resistimos a las autoridades, a Dios nos resistimos. Así que no solamente obedecemos por temor, sino también obedecemos por conciencia, porque sabemos que es Dios el que ha puesto esas autoridades para nuestro bien. Así que no andamos obviamente infringiendo las leyes, no solamente por no recibir castigo, sino porque entendemos que desobedecemos también a Dios. Y así es esto en el ámbito de nuestra ciudadanía terrenal. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la máxima autoridad de Argentina es el Estado, que gobierna con autoridad de parte de Dios. Y yo, por ejemplo, como ciudadano argentino, estoy sujeto a las leyes de este Estado y bajo esa cobertura del Estado disfruto de privilegios, pero también tengo obligaciones. Por ejemplo, me puedo mover con libertad en el territorio argentino, puedo tener una casa, puedo tener un auto, tengo privilegios, pero también tengo obligaciones. Es el Estado el que tiene la autoridad sobre mi vida. Ahora, una pregunta. Estamos en este mundo, en nuestra sociedad, como ciudadanos de esta nación, vivimos bajo la autoridad del Estado. Pero te hago una pregunta. Como ciudadano del reino de los cielos, ¿bajo qué autoridad estás? Bajo la autoridad de la iglesia local. Al Estado el Señor le concede el poder de la espada. Es decir, que tienen los mecanismos necesarios para mantener el orden social de nuestro país. Pero del mismo modo, el Señor le ha dado a la iglesia ha recibido de parte de Dios el poder y el derecho de atar o desatar. ¿Qué significó esto de atar y desatar? Bueno, para los judíos era algo fácil de entender porque tienen que ver con algo que ellos practicaban comúnmente. Algunos han sacado enseñanzas muy raras, esto de atar y desatar, que son enseñanzas modernas que nada tienen que ver con el contexto del pasaje, pero los judíos que estaban escuchando entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo porque es una expresión técnica acerca del juzgamiento de una persona. Era usado dentro de un contexto judicial. Estas eran unas palabras que utilizaban los rabinos para tomar decisiones respecto a la aplicación particular de una ley. Ellos evaluaban la conducta de alguien a la luz de las demandas de la ley y entonces consideraban si la persona quedaba libre, lo desataban. Y si la persona era considerada culpable, entonces la ataban. Si consideraban que la persona era culpable y por tanto merecía un castigo, entonces la ataban. O sea, ataban y desataban. Era una expresión jurídica para expresar el veredicto de un castigo o de un perdón. Y con estas palabras, el Señor Jesús está autorizando a la iglesia local para colocarse enfrente de alguien que se confiesa discípulo de Cristo, evaluar su confesión, evaluar su conducta, sus frutos y pronunciar un juicio oficial como institución divina, con autoridad divina, en representación del cielo. Cuando la iglesia ata, imparte su disciplina sobre el pecador. Y cuando la iglesia desata, perdona y restaura al pecador a la comunión plena de la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia no solamente tiene la responsabilidad de confrontar al pecador, sino que tiene la autoridad de parte del cielo para hacerlo. De hecho, el gobierno de la iglesia tiene una autoridad que ningún creyente en particular la tiene. Ninguno. De hecho, yo como pastor no puedo atar y desatar.
No es algo que le corresponda individualmente a ninguna persona. Esa es una autoridad que descansa sobre el gobierno de la iglesia. Quien representa a la iglesia es el gobierno de la iglesia. Y sobre esos hombres descansa esta autoridad que Dios le ha dado para atar o desatar conforme Dios lo ha mandado. Por eso es tan importante el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia debe ser constituido por personas no solamente que tengan buen testimonio, que sean maduros en la fe. Imagínense que si nosotros tenemos que librar una disciplina a un hermano y le preguntamos a todos los hermanos, maduros, inmaduros, los que vienen, los que están, le preguntamos, ¿qué cree que tenemos que hacer con el hermano? A ver, opinen los que no les tenemos que hacer nada. O sea, eso no es correcto. No descansa esa autoridad sobre la iglesia, sí descansa sobre los representantes de la iglesia, que son maduros, que conocen las Escrituras y que conocen la situación como para llegar a tomar la difícil situación de atar o desatar conforme sea lo que es justo. Así que ningún creyente individual tiene esa autoridad. De la misma forma que el Estado tiene una autoridad que yo como ciudadano no tengo. El Estado tiene una autoridad que yo soy ciudadano de este país, pero yo no tengo la autoridad que tiene el Estado. La autoridad Dios se la dio al Estado, no a mí. Jonathan Leeman, que escribió un libro acerca de la membresía, él da un ejemplo en sus libros, y él da el ejemplo de que se va a un país extranjero y pierde su pasaporte. Entonces, en ese país extranjero, él no puede decir simplemente, bueno, yo soy ciudadano argentino y entonces deben respetarme como ciudadano argentino. O sea, imagínense que yo voy a los Estados Unidos y sin ningún documento y digo, déjenme entrar porque yo soy ciudadano de los Estados Unidos. ¿Ok? Very good, very well. ¿Ven? Soy americano. Yo soy americano, basta mi palabra, así que ábranme las puertas del país. La pregunta es, ¿me van a dejar pasar? ¿Vale mi palabra? No vale mi palabra. Yo no tengo esa autoridad. Esa autoridad tiene el Estado. El Estado es el que puede decir, él es un ciudadano estadounidense. Debo ir a la embajada, en la embajada van a corroborar mis papeles, van a ver que los papeles estén en orden y van a decir, este es un ciudadano de este país o no es un ciudadano de este país. Entonces, mi sola declaración no vale. Que yo diga algo no vale. Necesito, obviamente, que el Estado apoye mi declaración. De la misma manera, yo soy cristiano cuando nazco de nuevo. Pero el Señor le da a la iglesia la autoridad para dar o retirar el pasaporte a alguien. Vuelvo a repetirlo. El Señor le da a la iglesia la autoridad para dar o retirar el pasaporte de alguien. Le da la autoridad para atar o desatar. Poner en la mesa del Señor o sacar de la mesa del Señor. Esa es una autoridad que tiene la iglesia. Y dice el versículo 20, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo está muy mal usado cuando se pretende justificar la poca asistencia en la iglesia. Vinieron 2 hermanos y soy yo, somos 3, entonces no se desanime hermano, somos 2 o 3, el Señor está con nosotros. Bueno, ese es un versículo muy mal utilizado en ese contexto. Si hay 1, el Señor está igual. Si hay 2, el Señor está. No es porque haya más de 3, si hay 1, el Señor no está. No, el Señor está por más que haya 1 solo. Este versículo está utilizado dentro del contexto de la disciplina. Y lo que dice el Señor es que cuando tú emprendas la difícil tarea, la dolorosa tarea de traer a un hermano que se ha desviado en la senda del pecado, entonces hay una promesa puntual de parte del Señor que dice, si ustedes 2 o 3 se reúnen con el propósito de traer a un hermano a arrepentimiento, entonces yo estoy en medio de vosotros.
yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y es lo que Pablo tenía en mente cuando recuerda el caso de Corintios, de este hermano que estaba teniendo relaciones aparentemente con su madrastra, con la esposa de su padre, no sabemos bien qué es lo que ocurría, pero obviamente Pablo escribe a los corintios escandalizado y le dice: vosotros estáis locos, están locos, ustedes están solamente envanecidos con el tema de sus dones y no se dan cuenta que en medio de la iglesia hay pecado, y pecado vergonzoso que ni aún en el mundo se nombra. Y Pablo le escribe en el capítulo 5 y dice, miren cómo Pablo lo dice. Le dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hacemos un paralelo con Mateo 18, que le dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, el Señor dijo: ahí estoy yo con ustedes. Y Pablo está diciendo: reunidos vosotros con el poder del Espíritu Santo, es decir, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el mismo Señor en medio de nosotros, el tal sea entregado a Satanás. En otras palabras, que esa persona sea expulsada de la iglesia. Y que nadie piense que ser entregado a Satanás tiene que ver con un rito raro, ¿no? Que damos 3 vueltas y decimos: lo entregamos a Satanás para que haya demonios que torturen a las personas. No tiene nada que ver con eso. Es que la iglesia es la embajada del cielo. Es que la iglesia es el lugar donde el Señor se mueve en medio de los candeleros. La iglesia es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y cualquier persona que sea expulsado de la iglesia es expulsado a los dominios de Satanás. Es entregado a Satanás. Es entregado a Satanás. Y obviamente Pablo hace esto no con la idea de que esa persona sea aniquilada, sino que esa persona, después que el diablo lo revuelque un poco, vuelva arrepentida. Quizás fue lo que ocurrió, porque en 2 de Corintios el apóstol Pablo le habla a la congregación de los corintios y le habla sobre una persona en particular y le dice que lo traten bien, porque esa persona había pasado una situación difícil y no quería que se entristezca en demasía. Quizás algunos piensan que fue esta persona. Pero la idea es que las personas sean restauradas a la comunión con nuestro Señor Jesucristo y con comunión a la iglesia. Si tu hermano ahora, hermanos, obviamente este texto es un texto que es difícil. Yo sé que cuando usted piensa, y vi la cara de algunos de ustedes cuando dije que según las Escrituras es la iglesia la que tiene la facultad de decir si tú eres cristiano o tú no eres cristiano. Que la iglesia es la que tiene la autoridad para decir, no tú. Algunas personas pueden decir: yo soy cristiano. La pregunta es, si una persona dice: yo soy cristiano, ¿esto vale? Eso no vale. Es la iglesia la que tiene la autoridad de decir si alguien es cristiano o alguien no es cristiano. Es la iglesia la que tiene la autoridad para decir si alguien puede participar de la cena del Señor o alguien no puede participar de la cena del Señor. Es la iglesia. Y algunos me miran con cara rara, decir: ¿eso es así? Sí, eso es así. Dios ha delegado esa autoridad a la iglesia. Y esto es un texto obviamente que ejerce violencia contra nuestra cultura, contra nuestra forma de pensar. Pero creo haber demostrado que el Señor nos manda hacer esta tarea y no tiene nada que ver con ser antipático, con ser duros, con ser inmisericordes, con ser legalistas o ser autoritarios. Se trata de amar al pecador, de amar a la iglesia, de amar al mundo. Se trata de vivir de acuerdo a la vocación que hemos recibido. Somos santos, somos iglesia, a nuestra identidad. Y quiero terminar haciendo un llamado a ustedes, hermanos.
Si tu hermano peca, no es si tuvo una mala acción, no es si hoy no te saludó, porque alguna persona dice, hermano, el hermanito fulanito de tal no me saludó y ya está con el cuchillo entre los dientes para decir, saltemos arriba del hermano porque no me saludó, 2 reuniones que no me saluda, hay que ir, a ver, 2 o 3 que me acompañen, vamos a decírselo a la iglesia y echémoslo. No es así, no es la idea, ¿no? Se trata de amar. La idea es, si tu hermano peca un pecado grave, un pecado demostrable, esa persona está abrazado de un pecado. Y sabes, yo he encontrado también personas a lo largo del tiempo que disfrutan de la confrontación, que les gusta la confrontación, les gusta. Y eso, hermano, es algo muy desagradable, que Dios nos libre ser personas que en nuestro corazón haya gozo porque hay confrontaciones. No, es algo muy difícil, es algo muy duro, es algo muy triste. Y si hay alguien que se pone contento en esa situación, su corazón está más endurecido que la persona a la cual debemos confrontar. Pero si tu hermano peca, yo te pido, hermanos, que no te justifiques. Que no digas, bueno, nadie es perfecto, todos pecamos. Si tu hermano peca, no lo ignores. No digas, ese no es mi problema. Sí es tu problema, ese es el punto. Si tu hermano peca, es tu problema, es tu problema. Y es tu responsabilidad hacer algo. Si tu hermano peca, no digo, bueno, no, lo que pasa es que el hermano no pecó contra mí. Acá el versículo dice, si tu hermano peca contra ti, y resulta que está haciendo algo con el gobierno, o está haciendo en su trabajo, es deshonesto, y no está pecando contra mí. Pastor, aquí dice, contra ti, y él no está pecando contra mí. Bueno, si tú lees otra versión, por ejemplo la versión de las Américas, no vas a encontrar el contra ti. Va a decir, si tu hermano peca, ve y confróntale. En casi todas las versiones dice, si tu hermano peca, no dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces entendemos que un hermano que peca, no importa contra quién esté pecando, debemos ir a confrontarle. Si tu hermano peca. Incluso aún si dijera, si tu hermano peca contra ti, entendemos que cualquier pecado es contra Dios y cualquier pecado es contra la iglesia, así que debemos de todas maneras confrontarlo. Sí tenemos la responsabilidad de hacerlo, sí debemos ir cada uno de nosotros. Por ejemplo, Pablo insta a confrontar y amonestar a los ociosos y a los perezosos que están en la iglesia. Alguno podría decir, bueno, un perezoso no está pecando contra mí. Sin embargo, el apóstol Pablo manda a confrontar a los perezosos. Debemos confrontar a cualquier persona que esté en una situación pecaminosa. Así que entiendo que en el contexto más amplio de las Escrituras, si tu hermano peca contra ti o contra otro, de cualquier manera debemos confrontar a ese hermano. Así que si tu hermano peca, no lo ignores, no le quites importancia. No digas, bueno, no importa, no, sí, no te excuses diciendo que no pecó contra vos, que vos no tenés nada que ver. Si tu hermano peca, no murmures contra el hermano, no publiques su pecado. No te juntes con otras personas para murmurar acerca de él. No lo hagas. Defiende la reputación del hermano. Nosotros vivimos en una sociedad donde el chisme es algo que le encanta a todo el mundo. Prendemos la televisión y hay 5 o 6 que se hacen un programa despellejando al pobre de turno. Y eso es abominación delante de los ojos del Señor. Debemos arrepentirnos del chisme. No debemos entrar en murmuraciones, ni debemos prestar oído a las murmuraciones. El chisme nunca ha combatido el pecado. Al contrario, el chisme lo que hace es propagar el pecado. Porque al pecado que sucedió tú le agregas el pecado de tu murmuración y el pecado de los que te escuchan. Si tu hermano peca contra ti, no alimentes resentimiento en tu corazón, no tengas críticas amargas contra él.
No dejes que en tu corazón crezca el resentimiento. Levítico 19:17 dice, no alimentes odio secreto contra tu hermano. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Ve y díselo al pastor. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No, no dice eso. Hay algunas personas que ignoran a las personas que están pecando. No les importa. No les importa que haya alguien con un taladro haciendo agujeros. No le importa. No importa. Le gusta hacer agujeros. Déjenlo nomás. No. Ignoran. Otros se excusan. Decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Otros se hacen los distraídos. Otros murmuran. Y los más piadosos se lo dicen al pastor. Pero tampoco es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Si tu hermano peca, no se lo digas al pastor. Por lo menos de momento. De momento. Si tu hermano peca, tampoco te cruces de brazos esperando, bueno, que se arrepienta solo, que algo le va a pasar y bueno, que no. Nosotros debemos tomar la iniciativa en esa situación. Si tu hermano peca, dice, ve. Hermanos, necesitamos levantarnos con un celo renovado por la pureza y pedirle al Señor que nos llene de un amor suficiente para poder encargarnos de esta tarea como el Señor nos ha mandado. Ve, obviamente es una tarea arriesgada, claro. Todos los que se nos ha dado por reprender a alguien que está pecando, siempre hemos perdido a algún amigo, alguna persona que amamos. Pero el apóstol Pablo dijo, ¿sabes? Aunque yo haga esto, amándolos más, aunque yo sea amado menos, ¿no? A veces amando a las personas dejan de amarnos, pero debemos seguir amando a las personas. Debemos arriesgarnos, sí, debemos arriesgarnos. Y dice que debes ir tú solo. Ve tú solo, ve en privado. Cuanto menos personas, mejor. Cuanto menos, mejor. Si se puede solucionar entre tú y esa persona, punto, se acabó el tema. Ya está. Se confrontó la maldad, hubo arrepentimiento, nadie necesita enterarse de lo que pasó. Recuerda que vamos siempre no a herir al hermano, vamos para curar al hermano, vamos con medicina para con el hermano, nunca vamos con veneno. Porque claro que en nuestro corazón hay mucho potencial para el pecado. Y necesitamos hacerlo con prudencia, necesitamos hacerlo con amor, necesitamos hacerlo con mucha sabiduría. Necesitamos recordar que nosotros en algún momento también vamos a necesitar ser confrontados. Y recuerda también, siempre que vayas a confrontar, confronta con la palabra del Señor. Cuando vayas a confrontar con una persona, ve y di, así dice el Señor. Nunca vayas a decir, no, porque a mí me parece, porque en la iglesia que yo estaba, porque yo hacía así, porque a mí me parece... No. Si no tienes un así dice el Señor, mejor cállate la boca hasta que tengas un así dice el Señor. Si no puedes reprender a alguien con la palabra del Señor, cállate la boca. Porque hay muchas personas que tratan de reprender a otras porque lo que hacen no me gusta, porque no es mi costumbre, porque no es la forma que yo estoy acostumbrado. Entonces, porque no lo hace de la forma que a mí me parece correcto, esa persona está en pecado y yo tengo el derecho de ir a decirle algo. No. Si no tienes un así dice el Señor, entonces quédate con tus costumbres, quédate con tus formas, no tienes que ir a reprender a nadie. Siempre debe ser con la palabra del Señor, siempre. Ve tú solo, ve con amabilidad. Considérate a ti mismo, y ve con la palabra del Señor. Estoy terminando. Si la persona se arrepiente, fantástico.
hemos ganado a un hermano. Has ganado a un hermano, dice nuestro Señor Jesucristo, has honrado al Señor, has hecho un servicio precioso a la congregación. Has servido al mundo entero. Caso cerrado. Terminó el tema. Nadie más tiene que enterarse. No importa de qué pecado se trate, se arrepintió, hubo arrepentimiento, terminó la situación ahí. Pero si persiste en pecar, entonces ve con otros. Ve con otros para que otros puedan ayudarte a discernir, para que puedan ser testigos de la situación que está ocurriendo, para que puedan ver cuál es la situación, para tratar de producir más convicción de pecado, para tratar de producir más presión amorosa a la persona. Bueno, cualquiera puede decir, es para producir presión. Sí, es para presionar. Porque no importa cuánta presión necesitemos, toda es necesaria para hacer volver a una persona que va directo a estrellarse. Debemos estar dispuestos a hacer todo lo necesario para que una persona se vuelva, se arrepienta. Si se arrepiente, ganamos a un hermano. Hay gozo, hay alegría. Nadie más tiene que enterarse del asunto. Pero si se ancla en su rebelión, dilo a la iglesia. Y ahora la iglesia debe orar, debe amonestar con amor, debe advertir con lágrimas, con el fin de conseguir el arrepentimiento del hermano. Y si no se arrepiente, no dejes de amarlo, pero no le llames más hermano. No dejes de amarlo, pero no le llames más hermano. Ni dejes que se siente a la mesa del Señor contigo a compartir el pan y el vino, porque ese no es su lugar. Sigue amándolo, sigue orando con él, por él, con la esperanza de que esta medida que se ha tomado quebrante su corazón y vuelva al Señor. La iglesia, hermanos, está formada por pecadores arrepentidos, pero no puede estar formada por pecadores que no quieren arrepentirse. La iglesia está formada por pecadores arrepentidos, pero no puede estar formada por pecadores que no quieren arrepentirse. Siempre van a haber personas que están simulando bajo nuestro techo, bajo nuestras propias narices. Le pasó al Señor en un grupo pequeño. El Señor tenía a Judas, el que lo besuqueó, el que fue a besarlo. Él era un traidor, muy cerca de él. Ahora nosotros, hermanos, entendemos que siempre va a pasar eso. Pero debemos evitar transmitir que la iglesia es un club, que es un lugar que simplemente nos juntamos, que Dios es un abuelito canoso como Papá Noel. No, Dios es un Dios santo y su iglesia es una iglesia santa. Nosotros damos la bienvenida a todos los que se desesperan de sí mismos. Aquellos que están hartos de pecar pueden venir a la iglesia. A los peores pecadores le damos la bienvenida. A los más viciosos le damos la bienvenida. Que vengan, que se sienten en la reunión, al fin de que ellos que han arruinado sus propias vidas, por fin puedan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Que vengan, se sienten, porque queremos proclamarles las buenas nuevas de salvación, sin engaño, sin doblez. Que vengan. Pero aquellos que están dentro de la iglesia y quieren cantar y seguir pecando, orar y seguir anclados en pecados, le decimos, no tienen ni parte ni suerte con nosotros. Esto es una iglesia. Seguiremos llorando por ellos y procurando su salvación, pero no tienen nada que ver con nosotros. Una iglesia viva es una iglesia en que sus miembros velan y combaten contra el pecado, primero en sus propios corazones y en la vida de sus hermanos.
Y yo los exhorto, hermanos, los exhorto con todo el amor posible. A mí mismo primero, porque sé que andar en esta palabra es difícil. Pero los llamo al amor por Dios, por el pecador, por la iglesia y por el mundo. Los llamo a complicarse la vida y a arriesgarse para buscar al hermano que se desvía. Los llamo a confiar en el Señor. Y algunos, ¿y si se arma un lío? ¿Y si se arma la catatombe? ¿Y si se arma la división? No importa, hermano. Nosotros confiamos en el Señor, le creemos al Señor y obedecemos al Señor. Los estoy llamando a una obediencia sencilla. A todos, no solamente a los que tienen algún cargo dentro de la iglesia, a los que están delante de algún departamento, a todos. A la obediencia sencilla de un texto. Los llamo a fomentar una cultura de gracia, donde cada uno de nosotros podamos vivir dentro de una iglesia en la cual podamos confrontarnos amorosamente los unos a los otros sin tener el pellejo tan fino para no aguantar que nadie nos diga nada. Una cultura donde no sea raro confrontarnos unos a otros. A eso los llamo, a eso los convoco, a obedecer al Señor, a dejar sus propios pensamientos, a dejar sus propias ideas acerca de lo que se debe ser y poder mirar las Escrituras y poder mirar al Señor y poder entender que el Señor nos ha enviado a hacer esto para nuestro propio bien, para nuestra propia reputación, para su propio nombre. Y cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, somos llamados a obedecer al Señor. Oremos, hermanos. Señor, queremos ser no solamente una iglesia en esta ciudad, un lugar donde se reúnen personas. Queremos ser una iglesia viva. Y por eso, Señor, te pedimos que tú quites toda tibieza de nuestros corazones. Toda tibieza, Señor, con relación al pecado. Quita, Señor, toda tibieza con relación a nuestros hermanos, la indiferencia muchas veces de vivir en pequeñas islas sin importar lo que hace mi hermano, cómo vive mi hermano. Padre, ayúdanos, nos arrepentimos. Señor, que nunca nos gane la apatía cuando vemos a nuestros hermanos deslizarse, apartarse, endurecerse. Señor, no nos permita ser tibios con las situaciones de nuestros hermanos. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para poder amar y para que podamos amar de una forma bíblica, para que podamos amar sabiendo que ese amor nos impulsa a ir y hacer lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos a vigilar nuestros propios corazones para no hacer mal, sino hacer el bien. Ayúdanos, Señor, a amar de la manera que tú has amado. Señor, danos una fresca conciencia de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, de la autoridad que has depositado en nosotros, de nuestra vocación. Enséñanos, Señor, a ser coherentes y ayúdanos a que juntos podamos avanzar en la senda de la pureza y de la santidad, para tu gozo, Señor, para testimonio del mundo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.